Bienvenidos a Aquí en Corto, un programa de expresión y reflexión para jóvenes. Les damos la más cordial bienvenida desde las instalaciones de Canal 11. El tema de hoy es migración. Los dejamos en la compañía de Rubén Álvarez Mendiola. ¡Comenzamos! Es una alegría. Es una alegría estar con todos ustedes de nuevo aquí en Corto. Gracias por acompañarnos. Gracias a quienes nos acompañan aquí y bienvenidos y bienvenidas al foro de Canal 11 aquí en Corto. Gracias a quienes nos siguieron a través de nuestras redes sociales, que se las voy a decir muy rápidamente. En Twitter, @aquí en Corto TV, y en Facebook, facebook.com/aquí en Corto TV. Quienes nos han seguido y nos siguieron a través de la señal de Canal 11 en el programa la semana pasada sobre el estrés y los jóvenes. Me estreso, luego existo. Fue un programa que tuvo abundante participación, tanto por parte de los televidentes que nos comentaron, como quienes lo hacen a través de nuestras redes sociales. Gracias, bienvenidos. Vamos a hablar este programa, esta tarde-noche, de un tema difícil, complicado, complejo por su naturaleza. La migración de cientos, decenas, miles de jóvenes en México, en otros países muy cercanos a México, señaladamente los centroamericanos, sudamericanos y de muchos miles de mexicanos jóvenes, la mayoría de ellos, que van a Estados Unidos, por ejemplo, a trabajar, a vivir, la mayoría de ellos para trabajar y para mejorar su condición económica. La migración es un problema o un tema mundial, y a lo largo de la historia de la humanidad la migración ha existido. El problema es que hoy tiene diversas raíces y diversas razones de existir. Vamos a ver este reportaje preparado aquí en Corto por la producción y regresamos para empezar a conversar todos nosotros. Cuando hablamos de migración es común pensar en los indocumentados que buscan el sueño americano, pero la migración abarca varios contextos socioeconómicos. Hay migrantes por seguridad y educación, y migrantes internos e internacionales. Históricamente los jóvenes, particularmente los varones, han sido los principales migrantes en la historia mexicana. Más del 80% de los migrantes mexicanos, particularmente hacia los Estados Unidos, eran jóvenes entre 16 y 35 años. El movimiento migratorio de los jóvenes, antes que otra cosa, tiene muy claro el pasar una frontera que puede ser el de la localidad de residencia, que puede ser el de la entidad de residencia o el país de residencia. Este fenómeno de movilidad responde a tantos factores como historias de vida se conozcan y son resultado de las desigualdades socioeconómicas de cada comunidad. La primera razón que yo involucro en esta migración indígena a la Ciudad de México es el interés de los padres porque los hijos estudien. Al interior del país, la migración se ha diversificado. Jóvenes de comunidades rurales llegan al área metropolitana en busca de educación y empleo. Llegar a una ciudad donde nunca habías estado, la diferencia de vida, de los ritmos de vida de una comunidad a la ciudad, pues eso es lo primero que se enfrenta. La migración internacional por educación representa para los jóvenes una oportunidad de capitalizar su conocimiento. En 2010, unos 3.6 millones de jóvenes estaban matriculados en la educación superior en el extranjero. La migración, especialmente el caso de la migración internacional, está asociada a jóvenes que tienen una mayor preparación educacional, y esto es un fenómeno relativamente reciente. Decidí venir porque mi familia, mis hermanas viven aquí, ya tienen un tiempo viviendo aquí. Tenía oportunidad de hacer otro tipo de estudios, diferente a lo que ya había hecho en México. Los países a los que generalmente van son a Estados Unidos, a Canadá, Inglaterra, Francia y España. El retorno a sus lugares de origen para muchos es solo una idea vaga. Dependerá del éxito de su aventura, del arraigo a su tierra y sobre todo del proceso de adaptación que hayan vivido. Pues siempre lo he pensado. Desde el momento en el que llegué, mi objetivo es estudiar, prepararme y regresar. Ahora estoy en los trámites de titulación de la licenciatura, pero pienso continuar haciendo una especialidad y retornar a mi estado. Una de las razones por las cuales los migrantes en el pasado regresaban a las localidades es que no se integraban a las localidades hacia las cuales migraban. Ahora es más fácil la integración.
Hoy en día hay una competencia acérrima entre los países desarrollados justamente para la atracción de capital humano, es decir, de cerebros, y por lo tanto la migración del siglo XXI será la competencia por los cerebros, particularmente en las economías desarrolladas. México es un país predominantemente migrante. En 2010, el número de mexicanos que vivían en el extranjero era de 11.9 millones de personas, superando a India, Rusia y China. Déjenme recordarles que en nuestra página de internet que ustedes están viendo en la pantalla, usted va a encontrar información, todos van a encontrar información adicional sobre este tema de migración y de otros temas que hemos abordado a lo largo de las semanas que han pasado aquí en corto. Visítenos, visite la página, verá información realmente útil sobre estos temas que nosotros abordamos. Y esta noche tenemos a un grupo muy interesante de jóvenes que van a platicar con nosotros sobre el problema o los problemas migratorios, y voy a dejar mejor que sean ellos los que comiencen a presentarse, pensando en la pregunta de ¿qué opinan ustedes de la migración tan elevada de jóvenes? Déjenme dar un dato nada más antes, para tenerlo en mente, para que lo podamos también comentar. Todos los días 609 mexicanos, la gran mayoría de ellos jóvenes, dejan el país para irse a vivir fundamentalmente a Estados Unidos. 609 mexicanos, todos los días. Y de ellos, la gran mayoría son de estados del sureste mexicano. Chiapas, Oaxaca o Guerrero. Bueno, son datos que usted puede encontrar en la página. Adelante. Bueno, pienso que la migración que estamos viviendo en la actualidad se enfoca más en los jóvenes, ya que los jóvenes aquí en México dicen, ok, estoy buscando un trabajo que está siendo mal remunerado. El estudio aquí, la mayoría de los países dicen que es insignificante. Dinos, Jun, ¿tú por qué estás aquí en México? Yo estoy aquí en México, bueno, tendría que comenzar desde de Corea, me pasé a lo que es Argentina, a Buenos Aires. Viví 5 años con mi familia. ¿A qué edad llegaste tú a Argentina? A Argentina llegué a los 5 años. De ahí viví 5 años, y de lo que pasó cuando estaba el presidente Menem, 2 años antes, bueno, ya lo que es el comercio no estaba funcionando. Entonces decidimos... O sea, ustedes migraron de Corea a Argentina por motivos fundamentalmente económicos. Correctamente. ¿Encontraron un mejor lugar para vivir o qué pasaba en Corea? Es que mi padre tuvo un problema de lo que es quiebra de empresa. Entonces, como tenía préstamos igual en el banco, al final, después de un lapso, iba a tener problemas jurídicos. Entonces, fue no tanto como exilio, pero sí tuvimos que mudarnos a otro país. Se parecía a un exilio. Correctamente. Hasta ahí me quedo. Rosa María. Yo pienso que en los jóvenes es muy comúnmente porque en estos tiempos como que el estudio ya no se les da mucho. O sea, se les busca como... Buscan una alternativa que es como que más fácil irse a Estados Unidos, como solventar, bueno... ¿Pero tú piensas que lo hacen por gusto los jóvenes? Buscando la manera más viable. O sea, lo más fácil de recibir un dinero. Fácilmente, pues allá se recibe un poco más de sueldo y es por eso que lo hacen muchos. Va a ver, tu situación es diferente. Tú eres hondureño, platícanos. Sí. Bueno, en Honduras se da mucho el caso de que si eres joven, eres un posible delincuente. Las autoridades lo ven de esa manera. Por lo tanto, la migración de los jóvenes se debe a la situación que está atravesando nuestro país. El consulado de Honduras en cualquier parte del mundo no va a reconocer que Honduras está en guerra. Una guerra entre la población, las pandillas, el narcotráfico, la policía, que es la causante del 70% de las muertes de las personas de forma violenta. Por lo tanto, la juventud ya cansada de esa situación, la única alternativa es salir del país. Si tú me pudieras decir con muy poquitas palabras la razón de tu estancia aquí en México, ¿cuál es? La razón fue porque tuve que salir de mi país, ya que soy el único sobreviviente de 8 personas que fueron secuestradas por la policía. ¿Tu estatus aquí es de refugiado? No. Intenté por todos los medios posibles, bajo el marco jurídico, quedarme en México, haciendo una solicitud de refugio y solicitando una visa humanitaria por razones de vulnerabilidad.
las cuales me fueron negadas. Y lamentablemente, ya después de que te han negado una o dos veces esa condición de refugiado, ya no puedes hacer nada más que seguir migrando para seguir con vida. A ver, Yair, tu opinión. Mi opinión, en México más que nada se dan los jóvenes porque pues, se ha visto ahorita que se ha hecho ver que en Estados Unidos se puede llevar una mejor vida económicamente. Entonces es por eso que los jóvenes deciden irse allá para vivir mejor. El famoso sueño americano, es decir, aquella serie de argumentos por las cuales uno puede suponer que si vamos a Estados Unidos vamos a tener casi que en automático empleo, que vamos a tener estudios tal vez y que vamos a tener en definitiva un mejor estilo de vida. Esto es así, es decir, esto es así en el imaginario, pues, pero ¿cuál es la realidad a la que realmente llegan estos chicos y chicas en Estados Unidos? Pues realmente no, si tienen con quién llegar, obviamente pues ya tienen dónde refugiarse, pero si no, es muy difícil buscar empleo y obviamente establecerse en una escuela, obviamente por los papeles y todo el trámite que se tiene que hacer, pero si no hay que buscar trabajo de lo que sea para mantenerse, pero si no es así, si no tienen trabajo y todo, pues obviamente que no va a servir de nada. Al contrario, van a sufrir más de lo que estaban aquí. Jun, ¿por qué México y no Estados Unidos en el caso de tu familia? Ya que estaban establecidos lo que es mis tíos, ya aquí en México, y intentamos ya hacer una empresa familiar, y es lo que estamos logrando, aunque sí hay dificultades. Pero el punto que más me intriga y de lo que comentan, que van muchos jóvenes a lo que es Estados Unidos, a mi punto de vista, como habías comentado, dices sureños, ok, estamos hablando de Oaxaca, Guerrero, lo que es Quintana Roo. Pero ¿por qué van hacia allá? No van tanto por estudios, a mi punto de vista, sino que buscan más trabajo, ya que sus familias están, digamos, tal vez en estado pobreza, escasez, podría decirse. Por ejemplo, yo ahorita estoy manejando una fábrica de dulces también, en lo que es en el centro. Hay 25 oaxaqueños trabajando. O sea, 25 oaxaqueños, personas que migraron de su estado para encontrar empleo en la Ciudad de México. Sí, no tienen casa algunos y tienen que dormir hasta en la calle, pero igualmente le estamos dando trabajo. Y no sé cuántas personas en México como tal se vayan a Estados Unidos legalmente, y aparte de que los trámites están igual de caros y están pidiendo muchos requisitos. Vamos a quedarnos con este comentario. Regresamos en un momento. Estamos aquí en corto hablando de migración y jóvenes. Regresamos. Vamos a un corte. Enseguida regresamos aquí en corto. No le cambies. Estamos de regreso aquí en corto. Continuamos. Es una buena oportunidad para ellos para crecer en diferentes países, tomar el diferente ambiente que hay en otros países y aprovecharlo. Yo digo que es malo porque el gobierno debe de apoyarlos. Si no tienen las posibilidades económicas, pues deberían de hacer algo. Es una gran oportunidad para ellos porque ya que aquí hay mucho desempleo y pocas oportunidades para laborar. Depende de los rangos de trabajo, por decirlo así, porque luego hay muchas cosas que aquí no hay. Por falta de economía, ¿no? En sus pueblos pues tal vez no hay mucha oportunidad de trabajo, mucha oportunidad de estudio, por eso tienen que acudir a otros países para que así alcancen, no sé, el éxito. Yo creo que de alguna manera se ven deslumbrados por el dinero o no saben aquí qué hacer. Dicen, no, es que aquí no hay oportunidades, voy a ir a buscarlas. A mi edad yo creo que sería más por un proceso a nivel escolar y o por alguna cuestión familiar. Casi siempre porque estamos jóvenes no nos dan un buen trabajo, un buen sueldo solamente porque no tenemos experiencia. Yo creo que eso debería cambiar en muchos trabajos. Que haya más empleo en el país para que la gente se quede y no haya esa fuga de talentos que hay hoy en día. Se debería de cambiar muchos aspectos políticos, que es lo que nos afecta a todos, como los estudiantes, trabajadores, es lo que nos afecta demasiado. Y creo... El 65% de la población hispana en Estados Unidos, el 65% es de origen mexicano.
Y de este porcentaje, el 27% vive en niveles de pobreza en Estados Unidos. Si se compara con la población en general en ese país, donde solo el 15% en general vive en niveles de pobreza, pues entonces la población mexicana que vive allá vive con niveles más altos de pobreza todavía que el promedio en Estados Unidos. Ahora, tenemos aquí en corto, y es una alegría, porque habla de la diversidad que nosotros queremos reflejar aquí de los jóvenes, a jóvenes de otros países que nos acompañan y que me gustaría también que nos empezaran a platicar qué es para ustedes y qué ha sido la migración y qué ha representado en términos generales. Y empiezo contigo. Si te pones de pie, por favor. Yo me llamo Anke y vengo de Hamburgo, Alemania. No es Hamburgo aquí por insurgentes, sino Hamburgo, Alemania. Que siempre tengo que decir esto porque, bueno, para que me ubiquen bien. Yo estoy aquí en México por razones de estudios, que voy y vengo porque estoy estudiando la Ciudad de México. El tema de la migración para mí, como viendo de Europa, es un poco también de esta perspectiva, ¿no? Que en Europa, también dentro de la Unión Europea se permite mucho el libre movimiento de las personas, pero tienen una política muy estricta, parecida a lo de Estados Unidos con México y otros países de América, en el sentido que no permiten que la persona entren a la Unión Europea. Entonces, personas de otros países de Europa del Este, pero también países de África o de Asia, por ejemplo, de Afganistán o de Pakistán, que tienen muchas dificultades para llegar a vivir a Europa, ¿no es cierto? Sí, así es. O sea, hay muchas personas que, por ejemplo, todos los países que quedan fuera de la Unión Europea son los que no pueden entrar, o sí pueden pedir asilo, pero luego es un proceso largo en el país a donde llegan. Aunque tú te consideras una migrante. Yo me considero más bien una persona que se mueve y, bueno, teniendo el pasaporte de la Unión Europea, pues sí te permite moverte bastante libre, ¿no? Muy bien. Es un advantaje que Muy bien, tengo. Anke, muchas gracias. Por favor, tu opinión sobre la migración en términos generales, cómo ocurre, ya que ya nos ha dado una visión de lo que pasa en Europa, pero desde luego en México, en Centroamérica, en Sudamérica, y las enormes dificultades que tienen los jóvenes para migrar. Bueno, mi nombre es América. Yo pienso más bien que la migración tiene también otra contraparte, porque muchos pueden migrar por cuestiones económicas o yo siento que muy pocas personas por estudiar otra carrera o una maestría, un doctorado. Principalmente se van por ejemplo, a Estados Unidos, y así como se gasta en dólares, se vive en dólares ahí, es la contraparte. O sea, no están de cierta manera recibiendo tal vez el sueldo que ellos quieran. Y probablemente haciendo y desempeñándose en los empleos que muchos en Estados Unidos ya no quieren hacer. Y por lo tanto son mal pagados y, como tú dices, en condiciones de gasto similar a cualquier promedio, a cualquier americano promedio, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo siento que posiblemente sí ganen bien muy pocas personas, pero la mayoría, como van indocumentados, ganan muy poco, y la calidad de vida ahí requiere gastos fuertes, entonces no se gana mucho. Muy bien, América, muchísimas gracias. No me lo van a creer, pero ella se llama Grecia. Entonces, a ver, Grecia, tu opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya dije tu nombre. Ok. Pues mire, en mi caso particular es por cuestiones laborales. Lamentablemente, bueno, ahorita termina uno la carrera y lo que piden pues los reclutadores es experiencia. Porque si no vas adquiriendo un salario muy bajo. Y pues bueno, también para un microempresario o una persona que quiera emprender un negocio aquí en México, sobre todo se piden muchísimos requisitos. Ya lejos de querer tener una cultura de emprendimiento, le están alejando. A ver, Brenda, no, es que te quiero preguntar una cosa, pero tú, Adri, por favor, vete preparando para nuestras redes sociales. ¿Tú eres migrante? No, yo soy mexicana. Okay, bueno, mexicana, pero de la Ciudad de México. Exactamente. Déjame aclarar también que Anke hablaba de la calle de Hamburgo en la Ciudad de México, porque no todos saben que en la Ciudad de México hay una calle que se llama Hamburgo, que es muy popular, es una calle en la zona rosa, en la Colonia Juárez, creo, ¿no? Entonces, y ella es de Hamburgo, pero Alemania.
Y para quienes no han visitado la Ciudad de México, pues que hay que aclarar que hay esa confusión aquí en México contigo. Perdón, Grecia. Sí, claro. Bueno, también me parece sorprendente. Me parece que en la cumbre de G20 hablaron de los Emiratos Árabes. No estoy muy segura de qué país era. Pero en ese país, sobre todo, a los emprendedores les pagan por poner un negocio. Y aquí en México... O sea, los emprendedores que llegan a ese país. Efectivamente. O sea, cualquier persona que pone un negocio te pagan por tenerlo. Y aquí en México te cobran por todo. Ah, te cobran y por eso, todo. sorprendente. Y te echan para afuera. A ver, Adri. Hola Rubén, nuestros seguidores en redes sociales están platicando sobre qué es lo más difícil de emigrar o para los migrantes. Manuel García comenta, supongo que las oportunidades laborales, pero principalmente la discriminación. Lo queramos o no, estamos en una sociedad que aún discrimina a las personas simple y sencillamente porque son diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Alina Mayorga, en ciertos casos recibir un maltrato por tu nacionalidad o estar lejos de tu familia y tus seres queridos. Y Chente Vicente, el dejar todo donde vivías y adaptarte a algo totalmente nuevo. Esto que mencionas, Adri, de la discriminación o el maltrato, es uno de los efectos que se producen o de las condiciones que acompañan la migración. Creo que tú nos puedes hablar algo al respecto, Maverick. Bueno, estando en la ciudad de Chiapas... en el estado de Chiapas. Bueno, en el estado de Chiapas, en la ciudad de Tapachula, resultó ser que me enfermé y no quería ir al médico porque no tenía el seguro popular, pero me obligaron a ir. Y llegué, me senté donde el médico y el médico me dijo, bueno, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, está bien. De repente el tipo me dice, ¿ustedes por qué se vienen para un país donde nadie los quiere? ¿Eso te lo dijo el médico? El médico. A agotar los recursos de las personas que son de acá y lo necesitan más que ustedes. ¿Y cuál fue tu respuesta? Mi respuesta fue, lamentablemente, no fue decisión mía salir de mi país. No cambiaría a Honduras por ningún otro país del mundo, pero lamentablemente la situación me abarca a salir de él. ¿De tu patria? Sí, de mi país. Tú has vivido y tú has sentido... vamos a ver, déjame preguntártelo de esta manera, porque has vivido 5 años en Argentina, ya no sé cuánto tiempo aquí en México. 15 años en México. Correcto. ¿Y tú ya eres mexicano o...? No, estoy como inmigrante. Acá estoy haciendo el trámite de permanente. Ajá. Anteriormente ¿De residencia? La residencia. Antes he estado ocupando el FM2, no, el FM3. FM3. ¿Y tú has sentido una forma de rechazo o cómo ha sido tu incorporación o cómo lo recuerdas? Estabas muy joven, muy chico cuando llegaste aquí a México. Tu incorporación a la escuela fue algo lindo, estuvo bien o por el contrario estuvo cargado y plagado de problemas. Pues digamos que yo llegué en el 99. Cuando llegué a México era muy padre, muy bonito. En la escuela... ¿Y ahora cómo es? Ahora sí tiene un poco de defectos. Obviamente, para mi punto de vista, el mexicano no es malo. De hecho, es amable, cariñoso, humilde, pero, ¿cómo se le dice? Muy bromista. Ajá. Entonces, somos muy bromistas y eso choca con la idiosincrasia coreana. Al principio sí me quedé así de, ¿qué me están diciendo? Usando de doble sentido que no entendía nada, ¿no? Los albures, pues. Ok. Y entonces, ¿pero sentiste rechazo así como tan fuerte como el que le expresaron a Maverick? No, de esa forma no. ¿Qué piensas tú, Rosa María, del trato a los migrantes en México? Ojo, que en México discriminamos a los propios mexicanos. Ahora imagínate tú a quienes vienen de otros países. Pues es que siento que ya no... Es por parte de los dos, o sea, tanto nosotros sabemos que allá los hacen menos, como también nosotros como que hay un pequeño resentimiento, decir, sabes que, pues no, sabes que yo tuve un pariente igual que la sufrió mucho allá, pero lo hacen más que nada por necesidad, se aguantan por necesidad de querer progresar y mandarle algo a su familia, pero más que nada creo que es resentimiento que surge entre las dos partes, entre aquí no los quieren allá y allá tampoco. Vamos a regresar aquí en corto, después de este breve corte. Vamos a hablar de otras formas de migración que tienen, y problemáticas vinculadas con la migración, pero que tienen que ver, por ejemplo, con temas de seguridad o de inseguridad en los países de origen o persecución de gobiernos contra algunos de sus ciudadanos. Regresamos aquí en corto.
Vamos a un corte. Enseguida regresamos aquí en corto. No le cambies. Estamos de regreso aquí en corto. Continuamos. La migración es un concepto por muchos usado, pero por pocos comprendido. La migración es un movimiento poblacional hacia otro territorio, sin importar el tamaño del grupo, composición o causas. Podemos entender este movimiento desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, la migración asistida, que es apoyada por uno o varios gobiernos u organizaciones. En contraste, la migración clandestina, que es aquella que se realiza violando los requerimientos de las oficinas de inmigración. También es conocido como indocumentado o migrante irregular. Otro tipo de movimiento poblacional es la denominada migración forzada, misma que se define por la existencia de riesgo, ya sea natural, por amenaza de vida, hambruna o desalojo. Algunos otros tipos de migración están relacionados por la división fronteriza, como la migración interna que se realiza al interior de un país, o la internacional que los lleva a otros puntos cardinales. Dentro de esta categoría está la migración urbano-rural o rural-urbana, la mayoría de las veces en búsqueda de nuevos asentamientos y oportunidades laborales. Hablando de cuestiones laborales, y aunque casi todos los tipos de migración en México están relacionados con el empleo, también existe la categoría de migrante calificado. Este trabajador recibe beneficios inmigrantes en cuanto a tiempo, empleo y hasta reunificación familiar. México tiene una cultura migratoria internacional. Tan solo en Estados Unidos, los mexicanos son el 65% del total de la población hispana. Ya hemos dicho, y todos ustedes pueden encontrar la información en nuestra página de internet de Aquí en Corto y también en nuestras redes sociales, Aquí en Corto TV para Twitter y facebook.com/Aquí en Corto TV en redes sociales. Ya hemos dicho que la migración tiene múltiples orígenes y múltiples consecuencias. Las laborales, las económicas, las de mejoramiento educativo, las de persecución social, etcétera. Todas esas son igualmente válidas para conversar sobre ellas porque finalmente implican el movimiento de jóvenes, chicos y chicas que tienen que dejar su lugar de origen para mejorar o para encontrar una mejor forma de vida o de bienestar, si acaso eso es posible. Pero hay un fenómeno triste, lamentable, muy grave en términos de pérdida de vidas humanas, que es el traslado todos los días o casi todos los días a través de un tren muy famoso que se llama, o se le dice pues, La Bestia, que sale en 2 corridas de Chiapas y de Tabasco hacia diversos puntos de la República Mexicana. Importa porque decenas y cientos de jóvenes que se arriesgan a subirse a este tren para transitar por la República Mexicana con la esperanza de llegar a Estados Unidos, pues pasan por múltiples problemas y múltiples conflictos. Tenemos tu caso, que me gustaría que nos platicaras un poco cómo lo viviste y tú como joven, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, mi nombre es Eduardo, tengo 20 años, soy de nacionalidad hondureña. Para empezar, quiero que quede claro que la migración que nosotros vivimos como centroamericanos a veces no es por placer, no es por querer decir, no, pues quiero ir a estudiar allá o porque quiero ir a trabajar allá. En realidad no estaba planeado eso en nuestra mente. En realidad a mí me tocó salir por persecución de Honduras a mis 16 años. A mis 16 años hice 15 días viajando en tren. ¿Quién te estaba persiguiendo en Honduras? Pues las pandillas. Ya a una cierta edad en Honduras que si andas en la calle a tus 15 años, pues eres un blanco para que te recluten los pandilleros, para que andes en la pandilla ya con ellos. ¿Y tú no querías estar en el...? No, claro que no, porque te ponen misiones como de ir a matar gente, de ir a matar 2 niños y cosas así que no se atreven ellos a ensuciarse las manos. Entonces yo por eso fue que decidí huir la primera vez. ¿Regresaste a Honduras? Pues me deportaron de Estados Unidos, tengo una deportación del estado de Arizona. ¿Y cuándo subiste a La Bestia? Pues ahorita la primera vez a los 16 años subí. Yo abordé aproximadamente unos
8 trenes diferentes porque hay que transbordar trenes. Llegué hasta la ciudad de Saltillo, Coahuila en tren. Y la mera realidad, pues, yo de mi parte, yo nunca quise dejar a mi familia. Y la mera realidad que ya dejémoslo de orgullos y de cosas así, porque como sea, todos somos seres humanos y pues yo creo que a veces nos hacemos ciegos o no queremos darnos cuenta de lo que está pasando, pero en mi segundo viaje, pues no tuve la oportunidad de viajar en tren, porque ahora están cobrando 1,000 pesos por cabeza para poderse subir a la Bestia. ¿Solo para subirse? ¿Por qué a la Bestia? Muchos me preguntarán por qué no se vienen en autobús los muchachos, ¿verdad? Porque desde que uno entra a territorio mexicano, hay garitas de migración en las carreteras que le piden un documento mexicano para poder transitar. Y pues por eso es que uno decide, para empezar, hay que transbordar por monte, como unos 2 días, rodeando garitas de migración, para llegar donde está el tren. Son 12 horas para llegar a la ciudad de Ixtepec, Oaxaca. Y pues ahí es donde empieza lo menos bueno, porque está el crimen organizado en Veracruz, que está muy caliente. El crimen organizado ya mexicano, digamos. Pues la mera realidad es un crimen organizado porque es como en todos lados, todo viene de arriba. No podemos decir que son los muchachos que andan en las drogas que hacen el daño. La mera realidad, pues, desde los políticos, desde la policía, pues desde ahí empieza el crimen organizado, la mera realidad. Vamos a quedarnos aquí. En este momento te voy a volver a dar la palabra para escuchar más opiniones sobre el tema de la migración, si te parece, los jóvenes y cómo viven otras formas de migración los jóvenes. Sí, hola Rubén, mi nombre es Gabriela y bueno, yo experimento la migración asistida, ¿no? Bueno, por mi trabajo tengo que viajar mucho, pero sí creo que lo que dijo él es muy importante, ¿no? Al final de cuentas todos somos humanos y yo trabajo en lo que trabajo, yo soy del tripulante de un crucero y porque yo siempre he dicho, bueno, el mundo es tan grande y tan lleno de cosas lindas, ¿por qué nos vamos a quedar en un lugar? Hay que salir a verlo. ¿A ti cuánto tiempo te ha tocado vivir fuera de México? ¿Eres de la Ciudad de México o de dónde? Soy de Morelos, pero siempre viví en la Ciudad de México. Ajá. Y bueno, yo me fui hace como 3 años y bueno, regreso por temporadas de 1 mes o 2 meses. O sea, ¿un mes o 2 meses en México o 1 mes o 2 meses fuera de México? En México. En México. Los otros 10 meses fuera de México. Sí, fuera. ¿Y tú te sientes desarraigada de México? No, para nada. Y de hecho, siempre que estoy en otro país, porque he tenido la fortuna de visitar varios, siempre presumo las cosas bonitas de México. Ajá. Siempre, nada. Siempre he dicho que México es muy lindo y que siempre vamos a abrazar a toda la gente extranjera que venga. Bueno. Entonces, pues creo que es algo bueno y es una muy buena oportunidad de personas que vengan a México y de que vayan y experimenten. A mí me ha tocado ver en otros países cosas muy bonitas y ideologías, por ejemplo Nueva Zelanda, que tienen de mucho respeto al ser humano, a la familia, al medio ambiente, ¿no? Entonces, pues es algo que se te queda y que bueno, ojalá podamos aprender también de otros países las cosas buenas y venir a traerlas a México. Gracias, Gaby. ¿Quién tiene el micrófono de este lado? Adelante, por favor. Bueno, yo me llamo Jazmín y retomando el punto del compañero de Honduras, hay muchos jóvenes que en el norte del país, sabemos que en el norte hay mucho crimen organizado, que en todo el país hay crimen organizado. Y yo creo que a veces ya es tanta la inseguridad que sienten las familias de que a sus hijos los vayan a reclutar, que empiezan a migrar de lados y terminan en desesperación porque no se sienten seguros en ningún lugar. ¿Tú tienes un caso que conoces, algún familiar o simplemente porque te has documentado al respecto? Bueno, he estado investigando sobre la migración en el país y es muy feo porque llegan a tanta desesperación los chavos que piensan en matarse, de ya no estoy seguro en ningún lugar, o lo hacen, se unen ellos por evitar que le hagan daño a su familia. Y es algo que no hemos, o a lo mejor hemos visto el narcotráfico desde otro punto de que matan a personas, pero no hemos visto qué le hacen a nuestros verdaderos ciudadanos y que, por decirlo, pues somos hermanos, todos somos mexicanos y el mismo mexicano le hace lo mismo. Muchas gracias, Yair. En tu perspectiva, los jóvenes, tanto los chicos como las chicas, ¿tienen realmente en la inseguridad, desde tu punto de vista, una razón para buscar otro lugar donde vivir? Pues inseguridad,
Creo que ahorita en el México que vivimos, como lo mencionan ya Eduardo, todo viene desde arriba, ¿no? La política y se viene trasladando. Entonces, eso ha causado en los mexicanos ahora sí que cierta inseguridad en querer estar en tu propio país, y es por eso que buscamos irnos a, bueno... ¿Tú migrarías? ¿Tú en algún momento te plantearías la posibilidad de migrar? No lo haría porque amo a mi país y porque no veo la necesidad de irme a otro lado para poder ganar dinero. Por ejemplo, en el fútbol, ¿tú crees que quieres hacer tu carrera profesional y de vida en el fútbol, por lo menos hasta los 35? Sí, claro. Siempre mis sueños, bueno, yo soy de Acapulco, Guerrero, me vine al DF a los 15 años y siempre buscando mi sueño. ¿Por qué te viniste a México a los 15 años? Buscando el sueño de ser futbolista. Entonces, no fue pues el problema que regularmente hay en México, que por querer ganar más dinero en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, yo me vine buscando un sueño y la oportunidad que se me dé en otro país la voy a tomar, pero más bien lo voy a hacer siempre por mis sueños que por... ¿Tú qué piensas en el caso de las mujeres, las chicas que se ven en la necesidad de emigrar? Realmente sí es preocupante porque a determinadas horas de la noche simplemente ya se siente el miedo de salir, como 10, 11 de la noche ya. O antes, porque ya es impresionante la delincuencia, todo lo que pasa, especialmente en unas zonas del estado. Entonces, sí, nosotros, de mi familia, sí nos hemos dado... Bueno, yo viví en Veracruz y sí se nota la diferencia. Hoy siempre en vacaciones nos vamos mejor allá, está más tranquilo, o sea, todo normal. Bueno, les recuerdo las redes sociales de Aquí en Corto, para Twitter, @AquíEnCortoTV, y para Facebook, facebook.com/AquíEnCortoTV. Desde luego, la página de internet de Aquí en Corto que están viendo en la pantalla. Regresamos a Aquí en Corto, Migración y Jóvenes. Vamos a un corte. Enseguida regresamos Aquí en Corto. No le cambies. Estamos de regreso Aquí en Corto. Continuamos. Como ya es costumbre, Aquí en Corto tenemos la participación a través de Skype, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, de una participante Aquí en Corto. Adri. Así es, Rubén. Nos acompaña Tania Otero desde París, Francia. Ella es mexicana y vive allá ahorita y está conectada. Muchas gracias por la diferencia de horarios, Tania. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Tania, muchas gracias por acompañarnos. Tú estás en París, antes estuviste en Estados Unidos. Dinos, cuéntanos, ¿por qué decidiste dejar México, primero para irte a Estados Unidos y luego para irte a Francia? Exactamente. Hola, Rubén, buenas noches. Bueno, pues yo me fui a Estados Unidos en cuanto acabé la carrera. Pensé que era el momento ideal de dejar el país antes de comenzar a trabajar y tener un trabajo fijo. Bueno, era el momento ideal de dejar un poco México y de vivir otras cosas. Ya estando en Estados Unidos, recibí una invitación para irme a Francia y bueno, París, me enamoré de París, me decidí quedar, encontré un trabajo y bueno, llevo aquí ya más de 5 años. Llevas 5 años en París y te hago la segunda pregunta. ¿Tú tienes en tu perspectiva de corto o de mediano plazo la idea de regresar a México? Sí, claro que sí, muchísimas ganas, y hay mucha gente que me dice, bueno, ¿por qué te regresas? No te regreses, ¿a qué te regresas? Y creo que la gente le tiene miedo a lo mismo de siempre, dicen que no ha cambiado México. Yo creo que es todo lo contrario, no hay que tener miedo y tenemos que regresar, los que nos vamos tenemos que regresar y retribuir al país lo que tanto nos ha dado, porque los valores que tenemos no se comparan para nada con los que hay en todo el mundo. Entonces hay que regresar, sí hay posibilidades, sí hay oportunidades en México y es igual de difícil y hay distintos problemas en cada país, pero México
claro que hay que regresar y vivirlo, porque no hay por qué tener miedo. Muchísimas gracias, Tania, por tu participación y por el desvelo que estás teniendo ahorita ya en París. Gracias por estar con nosotros aquí en corto. Nosotros regresamos al foro de Canal 11 y esto que decía Tania es importante por varias razones. Yo mismo, tengo que comentarlo, yo mismo fui un migrante, viví 3 años en Washington como corresponsal periodístico, pues es una forma de migración. Tengo 3 sobrinos que viven ahora en Valencia, España, a pesar de las condiciones económicas de España, y además me encanta porque lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, a pesar del, insisto, la situación económica. Y quiero aterrizar en la pregunta, y te lo quiero preguntar a ti, Maverick, en primer lugar, desde tu punto de vista, desde su punto de vista, ¿qué tendría que ocurrir, qué condiciones tendríamos que tener para que los jóvenes que han decidido migrar, o presionados para migrar, pudieran volver a sus países de origen? Maverick. Lamentablemente la cuestión de regreso es muy cruel, dura y despiadada, se podría decir. ¿Por qué? Porque quienes no tenemos la posibilidad de regresar, debido a que de regresar podríamos poner en riesgo nuestra vida o la vida de las personas que más queremos, nos quita esa posibilidad de poder regresar a Honduras. Bueno, en particular, preferiría... ¿Qué tendría que ocurrir? Esa es la pregunta. Lo que tendría que ocurrir, un cambio estructural del gobierno y que se enfoque en combatir la delincuencia que está azotando a Honduras. Muy bien. Porque ese es el motivo. Jun, en tu caso, que tú estás aquí por condiciones familiares que están más vinculadas por cuestiones económicas. Correcto. Y de desarrollo de empresa, primero te pregunto, ¿hace cuánto que no regresas a Corea? Hace 20 años. 20 años que no regresas, o sea, ya eres más bien latino tú. Chilango. Chilango. Bueno, 2, ¿te llama la atención la posibilidad de regresar a, no digamos de visita, que probablemente puede que lo tengas entre tus planes, pero la posibilidad de regresar a vivir y trabajar en Corea? No. ¿Por qué no? Digamos, Corea es un país muy estructurado y como yo salí desde que era pequeño, digamos, lo que es mi lenguaje, que es el coreano, no lo domino al 100%. Entonces sí me dificultaría trabajar, digamos, en Corea. No tengo ningún problema, pero de hecho me gusta más vivir en México. Ajá. O sea, eres ya más latino, ¿no? Sí. Se siente mucha libertad aquí en México. Ajá. Y viendo el punto de que la mayoría de los jóvenes se van a Estados Unidos, a otro país a trabajar, dicen, México no tiene trabajo. Sí tiene trabajo México. Uno puede buscar no sé, en la televisión, en el periódico, y hay trabajo. Pero lo que quieren es ganar más sin saber lo que quieren. Ajá. Es un interesante punto de vista y yo creo que debatible, inclusive tu punto de vista. Tu opinión, por favor. Bueno, yo soy Julio, yo soy de El Salvador y yo creo que para que yo regresara a El Salvador debería haber condiciones sociales, condiciones políticas aceptables, porque pues en ese momento acaba de haber elecciones y según parece que ningún partido político se pone de acuerdo en cuanto a lo que la ciudadanía necesitamos realmente para poder vivir dignamente en ciudadanía en nuestros países. Otra de las cosas que, como bien decía Maverick, también creo que es el combate a la delincuencia y al narcotráfico, porque es una de las razones que a nosotros nos obliga a salir de nuestra estabilidad emocional y de nuestra comunidad. Nosotros, bueno, normalmente los centroamericanos somos obligados a salir de nuestros países por cuestiones meramente de crimen organizado, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve Hubo una época en que también era por cuestiones políticas, ¿no? Sí, por la guerra, en El Salvador fue por la guerra, por lo de las tierras que estaba robando la oligarquía de El Salvador. Salvadoreña, y en Nicaragua en el 79, en el 78, en la exactamente. Revolución Y quería mencionar que pues a mí también me tocó vivir la migración asistida en algún momento porque yo conseguí un trabajo muy bueno por un organismo internacional y entonces me movía dentro de Centroamérica y en Europa y... Me decías que estabas dímelo rápidamente, ¿estás en una organización que hace qué? No, estoy impulsando una iniciativa de diversidad sexual y migración porque no hay ninguna propuesta política ni de ninguna organización ni del Estado que nos ampare y se está haciendo muchísimas violaciones a nuestros
nuestros derechos, no tenemos acceso a salud, no tenemos derecho a accesos legales. Y bueno, para ser así como más específicos, a mí, por ejemplo, en una clínica me dieron medicamento caduco, entonces yo tuve que ir a gritonearme con el director para poder acceder al servicio. Gracias por tu testimonio. Quiero que platiquemos contigo, si le pasas el micrófono, por favor. ¿Quién tiene el micrófono de este lado? Adelante, por favor. Buenas noches, mi nombre es Lindsay y creo que cabe resaltar aquí algo muy importante en el tema de migración, es que la decisión debe ser informada y analizada. En cualquier caso, sea una migración asistida, espontánea y demás, en algunos, como los migrantes que vienen por problemas en su país, va a ser un proceso más corto, sin embargo, tiene que existir. ¿Por qué? Porque esto nos permite la información y comprender esta información es lo que nos va a permitir evaluar y tomar la decisión. 10 segundos. Decir si me voy o no me voy. Si tenemos al asaltante aquí y al grupo delincuencial que nos está acosando todos los días, ¿cómo vamos a planear que vamos a irnos de nuestro país? ¿Cómo vamos a tener un dinero ahorrado? Se ven obligados a hacerlo. Por eso. Si me obligaron, ¿cómo me voy a informar de dónde voy a ir, dónde voy a asistir a que me informen a qué tengo derecho? De acuerdo. Por supuesto. Concluye, por favor. Lo dije, en algunos casos ese proceso tiene que ser aún más rápido, porque no puedes llegar al país como sea. Pero cuando nosotros tomamos esto, evaluamos las posibilidades y decimos me quedo o me voy. Muy bien. O también nos permite enfrentar los riesgos a los que nos vamos a enfrentar en el país destino. Gracias. Aquí, por favor. Ok, bueno, a mí me gustaría hablar más de... Tu nombre, por favor. Lili. A mí me gusta hablar más acerca de la identidad en la migración. Cuando la mayoría migra, siempre se reafirma la identidad, seas migrante externo o interno. Por ejemplo, en los estados del sur vienen aquí al DF a estudiar, a trabajar, pero se reafirma esa parte de identidad porque te das cuenta que necesitas como sentirte propio de algo. Entonces mucha de la gente vuelve a regresar a sus comunidades en este caso y esa identidad la vuelve a reafirmar dentro de la comunidad, ¿no? Entonces trae información de la ciudad, la regresa a sus comunidades y vuelve a reintegrarse y a reafirmarse. Eso es como muy interesante que está sucediendo aquí en México con los la jóvenes que migran a la Ciudad de México. Sí. Gracias. De este lado, ¿quién tiene el micrófono? Adelante. Mi nombre es Carolina. Yo en mi punto particular de vista he notado, yo soy mormón, y el movimiento migrante es muy afluente, demasiado. Entonces yo lo que he notado es que, es un tip, si lo quieren tomar, busca una familia. Yo, por ejemplo, lo veo con Ju, ¿te llamas Ju? Ajá, tiene una familia y la verdad su crecimiento es diferente, su apariencia es diferente, su brío es muy diferente a comparación pues de otras personas que no están en una familia propiamente. Bueno, pero las razones también son diferentes. diferentes. Yo sé que son diferentes, pero por ejemplo a mí mis papás me han dicho, cuando tú no estés con nosotros o tú te encuentres en otro lugar, busca una familia, busca un equipo, busca en dónde aliarte. Entonces yo creo que eso sería como un tip, porque donde estés siempre va a haber alguien que te ayude, siempre. Como es habitual Aquí en Corto, se nos acaba el tiempo. Tenemos un minutito, si acaso, para que ustedes nos den sus últimas, cada uno de ustedes cuatro, sus últimos comentarios. Y nos vamos Aquí en Corto. Empiezo contigo, Jun. Ya que todos los jóvenes vamos a amar nuestro propio país. Siempre, yo amo Corea. Y tenemos que seguir echándole ganas. Y no solamente depender de voy a buscar un trabajo, sino creo que la mayoría del público creo que ya están estudiando, tienen la capacidad para hacer algo propio. Rosa María. Hay que buscar alternativas, no buscar la última salida, hay que estar buscando y seguir estudiando. Es lo principal para poder recibir un ingreso mejor, remunerado. Maverick. Podría decir que las migraciones lo que vienen a hacer es que el ser humano crezca y que tenga las agallas de afrontar una situación que, aunque se piense que es una situación muy difícil, a seguir luchando por la vida. Muchas gracias. Jair, nos vamos contigo. Ojalá el gobierno en algún momento abra los ojos para que dé oportunidades a los jóvenes y no se tenga que hacer lo que se hace buscando el sueño americano. Muchas gracias a todos los que participaron aquí en Corto en esta emisión sobre migración y jóvenes. De verdad es un tema muy rico, seguramente volveremos a él en alguna próxima emisión de Aquí en Corto. Gracias a que nos siguen a través de nuestras redes sociales en Twitter, Aquí en Corto TV, @ Aquí en Corto TV, Facebook,
aquí en Corto TV y desde luego a quienes nos siguen a través de nuestra página de internet. La próxima semana vamos a hablar de un tema, pues yo diría, por decirlo menos, muy interesante. Jóvenes y virginidad. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.